que podría terminar de hundir a Donald Trump. Más o menos 90 minutos después de que el presidente Donald Trump mantuviera una controvertida conversación telefónica con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en julio, la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca ordenó que el Pentágono suspendiera todas las ayudas económicas que el Congreso había destinado a Ucrania, de acuerdo a los correos electrónicos publicados por el Pentágono. Un funcionario encargado del presupuesto, Michael Dufresne, le dijo al Pentágono que fueran reservadas sobre el tema de la suspensión de ayudas a causa de la naturaleza delicada de la orden, de acuerdo a un mensaje fechado el 25 de julio. Un email anterior enviado por Dufresne al auditor del Pentágono sugería que Trump empezó a pedir a sus asistentes aproximadamente 250 millones de dólares en ayudas económicas destinadas a Ucrania, después de leer en julio un artículo sobre el tema en el Washington Examiner. Los mails se suman a la información ya accesible al público sobre los eventos que llevaron que la Cámara Baja, liderada por los demócratas, pidiera que Trump fuera removido de su cargo. El miércoles pasado empezó el juicio político a Trump por abuso de poder y obstrucción del Congreso, luego de que una serie de documentos y testimonios aportados por altos funcionarios revelaran que Trump había retenido 391 millones de dólares destinados a ayudar a Ucrania, al mismo tiempo que pedía al presidente ucraniano que hiciera investigaciones para su beneficio político. Los emails se encuentran entre una serie de documentos que suman 146 páginas publicados por la administración Trump el pasado viernes en el Centro para la Integridad Pública, una organización de noticias sin fines de lucro y que funciona como comité de vigilancia, respondiendo a un pedido del Freedom of Information Act. A pesar de la coincidencia temporal de los emails de Dufresne, hubo funcionarios que testificaron ante el Congreso que la suspensión en las ayudas había sido anunciado en una reunión el 18 de julio, en la que participaron una serie de funcionarios de la administración, incluyendo algunos de la Oficina de Gestión y Presupuesto. Se dice que Mick Mulvaney, el actual jefe de gabinete de la Casa Blanca y director de la Oficina de Presupuesto, le dijo a varias personas que el presidente había ordenado que las ayudas fueran suspendidas. Otros funcionarios testificaron que se habían enterado a principios de julio de que las ayudas serían suspendidas. Richard Semmel, vocera de la Oficina del Presupuesto, dijo que es inescrupuloso el modo en que se asocia la suspensión de financiamiento a una llamada telefónica, subrayando el anuncio de la suspensión a mediados de julio en una reunión entre varias agencias. El senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, líder de la minoría, había pedido que Dufresne, director asociado de programas de seguridad nacional en la Oficina de Gestión y Presupuesto, testificara en un juicio en el Senado. El pasado sábado en Twitter dijo que sobre el email del 25 de julio que es razón más que suficiente para que Dufresne y otros comparezcan. Los líderes republicanos del Senado han indicado que no tienen pensado llamar a testigos. El email genera aún más preguntas sobre el proceso por el cual Trump impuso la suspensión de las ayudas y el vínculo entre la suspensión y el pedido que le hizo a Zelensky en una llamada telefónica, algo que ha generado preocupación entre funcionarios de seguridad nacional que saben de la conversación. En la llamada, luego de que Zelensky mencionara que Ucrania estaba lista para comprar misiles antitanques para emplear una guerra contra los insurgentes que apoya Rusia, Trump dijo: "Me gustaría que ustedes nos hagan un favor", según una transcripción reconstruida lanzada por la Casa Blanca. Luego presionó a Zelensky para que abriera una investigación basada en la teoría conspirativa de que Ucrania había interferido en las elecciones norteamericanas del 2016 y otra basada en las denuncias sin fundamento de presuntos actos de corrupción del ex vicepresidente Joe Biden, un candidato presidencial demócrata. La llamada ocurrió a las 9:03 am y duró hasta las 9:33. A las 11:04, Dufresne mandó un email al Departamento de Defensa
diciendo sobre las ayudas: por favor, suspendan todas las obligaciones de estos fondos para el Departamento de Defensa. La obligación se refiere al proceso de una agencia gubernamental determinado cómo gastarán los fondos en cuestión. Además, escribió: dado que se trata de un pedido delicado, agradecería que la información no circule más que entre los que necesitan saber cómo ejecutar la indicación. Un alto funcionario de la administración que decidió hablar manteniendo el anonimato, diciendo que la coincidencia temporal del email, una hora y media después del llamado de Trump a Zelensky del 25 de julio, pues eso era solo una coincidencia. El funcionario dijo que el email era parte de un intercambio que venía ocurriendo desde hacía semanas en materia de las ayudas a Ucrania. El mail del 25 de julio vino después de que la Oficina de Presupuesto comunicara formalmente de manera escrita la suspensión de las ayudas, de acuerdo al funcionario. La referencia a la naturaleza delicada de las discusiones, dijo, tenía que ver con preocupaciones que habían aparecido en instancias anteriores y con el hecho de que la suspensión estaba relacionado con temas de seguridad nacional. En un email del 19 de julio, Dufresne interrogó a Elaine McCusker, auditor del Pentágono, acerca de las ayudas en el contexto de un artículo para el Washington Examiner, diciendo: el presidente ha hecho preguntas sobre estos fondos y me han dado la tarea de hacer un seguimiento con alguien de allí para tener más detalles. De acuerdo a un testimonio privado de Mark Sandy, un alto funcionario de presupuesto, Trump empezó a preguntar por las ayudas el 19 de junio, luego de ver un informe de noticias. Sandy dijo que en noviembre, en una declaración a puerta cerrada ante legisladores, se enteró de que Trump quería congelar las ayudas por un email del 12 de julio de Robert Blake, un asistente de Mulvaney. Un experto ucraniano en el Consejo de Seguridad Nacional, teniente coronel Alexander Vindman, le dijo al Congreso que había tomado un conocimiento el 3 de julio que la Oficina de Presupuesto había demorado las ayudas. Jennifer Williams, un asistente de la oficina del vicepresidente, testificó que el Departamento de Estado había informado a Pittman sobre el tema. Un asistente del Congreso dijo que la Oficina del Presupuesto había bloqueado la notificación prevista por el Departamento de Estado al Congreso, en donde se comunicaba que avanzarían con las ayudas por la suma de $141 millones, separadas del paquete del Pentágono. Los emails subrayan lo que para muchos funcionarios es el papel central que jugó la Oficina de Gestión y Presupuesto en la campaña de presión de Trump en Ucrania, que orquestó con la ayuda de su abogado personal, Rudy Giuliani. Líderes demócratas del Congreso pidieron los testimonios de Mulvaney, el ex asistente de Seguridad Nacional John Bolton y el secretario de Estado Mike Pompeo. Ninguno aceptó testificar. Se dice que Bolton se opuso a la campaña de presión de Ucrania, mientras que Pompeo la permitió. Habló con Giuliani algunas semanas antes de ayudarlo a él y a Trump con la destitución del embajador estadounidense en Ucrania en abril, Marie L. Jovanovich, que promovía esfuerzos anticorrupción. El testimonio privado de Sandy reveló que algunos funcionarios de presupuesto habían quedado perturbados por la suspensión de las ayudas a Ucrania. 2 funcionarios de presupuesto renunciaron este año, en parte por la frustración que generó la suspensión. Un funcionario había sentido frustración por no entender las razones de la suspensión, dijo Sandy, y otro había tenido una opinión diferente sobre la legalidad o no de la suspensión. Trump lanzó las ayudas el 11 de septiembre, luego de saber que había un soplón el último agosto. Bolton había renunciado el día anterior, aunque no está claro hasta qué punto eso está asociado a Ucrania. Dufresne escribió un email a McCusker a las 9:52 el 22 de diciembre, diciendo que esperaba que la firma de la orden tuviera lugar esa misma noche y que estaba contento con que hubiera quedado atrás. Líderes demócratas del Congreso pidieron los testimonios de Mulvaney, el ex asistente de Seguridad Nacional, John Bolton y el secretario de Estado Mike Pompeo, pero ninguno aceptó testificar. El experto ucraniano en Consejo de Seguridad Nacional, el teniente coronel Alexander Vindman, le dijo al Congreso que había tomado conocimiento el 3 de julio de que la Oficina del Presupuesto había demorado las ayudas. Jennifer Williams, un asistente de la oficina del vicepresidente, testificó que el Departamento de Estado había informado a Vindman sobre el